capítulo 1. Hoy vamos a estar retomando la carta a los Gálatas. Habíamos interrumpido por un par de semanitas, pero hoy vamos a retomar la predicación sobre este libro. Y ciertamente, cuando cantábamos, ¿no? Si no supiéramos esta última canción, quién es el autor, pensaría claramente que es el apóstol Pablo, ¿no? Lo digo desde la perspectiva de lo que venía meditando. Hoy vamos a meditar en el texto de Gálatas 1, del versículo 11 al versículo 24. Vamos a terminar el capítulo 1. Y ciertamente al cantar que Jesucristo es la fuente de vida eterna, de esa gracia abundante, si no supiera quién es el autor de la canción, lo primero que pensaría que fue el apóstol Pablo. Y la verdad que mi corazón se deleitaba al cantar junto a ustedes y escuchar las voces y pensar en esa gracia maravillosa, en ese amor inmerecido que tenemos en Cristo Jesús. Así que vamos a leer desde el versículo 11 al 24, luego vamos a orar y después meditamos en esto. Dice la Escritura, si todo tienen el pasaje, yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Oramos y luego meditamos en todo esto. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu evangelio maravilloso, por tu gracia, por tu amor, todo inmerecido, Señor, verdaderamente. Gracias por este evangelio poderoso que tiene un origen divino, este evangelio que, así como impactó en el corazón de Pablo y lo salvó y lo transformó, también impactó nuestras vidas. Gracias por Jesús, por esa obra tan maravillosa, soberana, extraordinaria, por esa sangre derramada en la cruz para la redención nuestra. Te pido, Señor, que en esta mañana, casi mediodía, tú hables a nuestro corazón. Te pido que me des la gracia suficiente para poder expresarme con claridad, con sencillez, y que tu palabra corra entre nosotros y verdaderamente edifique nuestras vidas, nos consuele, nos anime, nos corrija tal vez lo que fuera necesario, Señor, pero que tu palabra trabaje con nuestro corazón, que tu espíritu trabaje con nuestro corazón por medio de la palabra para llevar gloria y honra a tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy, o el título del mensaje, es un testimonio del Evangelio divino. Y ciertamente yo decía que al cantar esa canción podríamos decir tranquilamente que podría haberla escrito Pablo. Ciertamente vemos el poder, el origen del Evangelio, cómo puede transformar la vida de un legalista como Pablo
a convertirlo en un apóstol para la gloria del Señor. En el mensaje de hoy veremos justamente que el Evangelio es un Evangelio de origen divino. Y ese origen es justamente lo que hace que el Evangelio tenga un poder intrínseco que pueda salvar a un legalista furioso como Pablo y convertirlo en un apóstol. Para tratar de volver a entrar en contexto, porque hace 15 días que no mirábamos esta carta, yo quisiera que recordemos lo que predicó el pastor Ricardo con anterioridad. Entre el versículo 6 y el versículo 10, Pablo dijo que hay un solo evangelio. Y este evangelio es el criterio con el que deben probarse todas las opiniones humanas. Todos los conceptos humanos deben ser pasados a la luz del evangelio. Recordemos que Pablo estaba asombrado de cómo los gálatas se estaban alejando del evangelio por causa de falsos maestros judaizantes que estaban intentando pervertir el evangelio. Y los gálatas con mucha facilidad se estaban alejando, se estaban desviando. Bueno, esto es algo que en lo que compartió el pastor Ricardo, Pablo lo condena categóricamente, lo condena de una forma tajante diciendo sea anatema. Cuando quieren pervertir el evangelio, cuando está siendo desviado el evangelio, dice sea anatema, sea, en otras palabras, irremediablemente preparado para la condenación. Esto es lo que había compartido nuestro hermano. Cuando a mí me tocó compartir la introducción de la carta a los Gálatas, hemos visto que cuando mirábamos el versículo 1, el apóstol afirmó el origen divino de su comisión apostólica. Él estaba defendiendo su comisión apostólica, pero lo que va a tratar de defender ahora es el origen del Evangelio, el origen y el poder del Evangelio. Es decir, lo que Pablo nos quiere transmitir, que ni su comisión ni su mensaje son de origen humano, sino que ambas cosas vinieron directamente de Dios y del mismo Señor Jesucristo. Su llamado al ministerio, el poder del mensaje de ese evangelio, ambas cosas vienen de Dios y del Señor Jesucristo. Notemos versículo 11, dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo está interesado en que ellos sepan, dice Pablo, pues quiero que sepan. ¿Y qué es, Pablo, lo que querés que sepamos? Bueno, que el evangelio que está siendo cuestionado por los judaizantes no es una invención humana. Dice Pablo, no es según el hombre, no es el producto de algo fabricado por mi mente en un momento de delirio o de alucinación. Para nada. Y dice Pablo, tampoco es una tradición escrita u oral que yo recibí de los otros apóstoles o de algunos miembros de la iglesia que me lo ha traspasado. Note que dice, pues, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Es decir, Pablo dice, esto no es una ocurrencia mía que yo inventé, ni tampoco es algo que alguien me transmitió, ni tampoco me fue enseñado de forma oral, sino que lo recibí por una revelación de Jesucristo. Pablo afirma categóricamente que el Señor mismo le ha dado a conocer. El Señor mismo se lo ha revelado. Y sabía muy bien Pablo que la mejor manera de probar sus argumentos era recordarle a los creyentes de Galacia la manera en la que Dios se le manifestó a él. Así que lo que va a hacer Pablo de ahora en adelante es relatar por medio de 3 experiencias de su vida o por medio de 3 actos dentro de su vida cuál es la evidencia de su apostolado y la evidencia del origen del Evangelio. Podríamos dividir lo que va a venir en 3 secciones o en 3 actos. En primer lugar, versículo 13 y 14, Pablo, antes de su conversión, pondría yo entre paréntesis, Pablo el perseguidor. Pablo el perseguidor. El segundo acto, lo que ocurrió en su conversión. Es decir, como Pablo ahora es el creyente. Versículos 15 y 16 sería eso. Diría 15 y 16a. Y el tercer punto, lo que ocurrió después de la conversión de Pablo.
que empezaría en el versículo 16b hasta llegar al final, y podemos ver a un Pablo predicador. En esta sección vemos un Pablo perseguidor, un Pablo creyente, un Pablo ahora predicador del Evangelio. Entonces, para comenzar con nuestro primer punto, versículos 13 y 14, notemos cómo arranca. Después de lo que acababa de decir, empieza con una conjunción explicativa. ¿Por qué? Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo comienza hablando de cómo era su conducta pasada, de su comportamiento antes de la conversión como un maestro judío, como un rabino judío. Y note que versículos 13 y 14, él menciona dos aspectos de su vida o de sus días como inconverso. Él habla de la persecución contra la iglesia, versículo 13. Él era un perseguidor que quería destruir a la iglesia. Y en el versículo 14 dice que él era un apasionado, él sentía pasión por las tradiciones de sus padres, por las tradiciones de los antepasados. Este era Pablo antes de su conversión. Pablo les dice a sus oyentes, a sus lectores de Galacia: ustedes escucharon de mí cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. La perseguía para destruirla. Esa era su meta. Esta frase trata de mostrarnos, Pablo, en qué forma perseguía a la iglesia. Nos muestra la brutalidad, nos muestra la violencia, el ensañamiento que tenía Pablo contra el pueblo de Dios. Y si quisiéramos ampliar un poquito, usted sabe que tratamos de no extendernos mucho hacia los costados, pero para poner esto en un marco más contextual de quién era Pablo y poder mirar en el libro de los Hechos la actividad, cómo se lo describe a Pablo. Hechos capítulo 8 nos dice en el versículo 1 que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En el capítulo 7 terminaban de matar a Esteban. Habían apedreado a Esteban. Capítulo 8 empieza diciendo que Pablo estaba de acuerdo con esa muerte. En el versículo 3 dice: pero Saulo hacía estragos en las iglesias, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Note la actividad de Pablo. En el capítulo 9, versículo 1 del libro de los Hechos, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Este era Pablo. Cuando Pablo narra su conversión, y Lucas la asienta en Hechos capítulo 26, versículo 9, escuche lo que dice: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en toda la sinagoga, procuraba obligarlos a blasfemar y, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta ciudades extranjeras. Este es Pablo. Quería hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Perseguía a los santos, los encerraba, votaba para que sean muertos. Los castigaba con frecuencia, los torturaba para hacerlos blasfemar. Y enfurecidos cuando sabía que había un movimiento cristiano en algún lado, se iba a tierras extranjeras con tal de capturarlos y traerlos de vuelta. Este era Saulo de Tarso, ni más ni menos. Y era igualmente de celoso aún de las tradiciones de sus padres, celoso de la tradición de los ancianos, nos decía, de los antepasados, nos decía el versículo que leíamos. Ciertamente Pablo tenía mucho de qué gloriarse en su carne,
en su religión, en su legalismo. Cuando Pablo le escribe a los hermanos que están en Filipos, en el capítulo 3, versículo 4, hablando de aquellos que confían en sus talentos, en su carne, versículo 4 del capítulo 3 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Diríamos nosotros, la secta más estricta del tiempo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y es maravilloso porque Pablo cierra esa idea en el versículo 7 de Filipenses 3, diciendo, pero todo esto que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Wow! Estas eran las acciones de Saulo de Tarso antes de su conversión. Era un hombre fanático, intolerante, un religioso incondicional al judaísmo e incondicional en su misión de tratar de destruir el nombre de Cristo y la iglesia del Señor. Pero gloria a Dios, porque la iglesia es del Señor, ¿no? Y la iglesia prevalecerá. Pero yo le comparto esto, hermano, y traté de mostrarle un poquito, o recordarle tal vez un poquito, quién era Saulo de Tarso y cuáles eran sus acciones, para que nosotros ahora por un minuto tratemos de meditar en lo que es el Evangelio y lo que es el poder del Evangelio. Porque quiero que medite si un hombre con esta condición mental, con esta condición emocional y con esta condición espiritual, porque yo diría que este hombre aparenta estar endemoniado, estar bajo la influencia de los espíritus más oscuros. Si este hombre en esta condición estaría simplemente dispuesto a cambiar de idea, de creencia, de filosofía de vida, si este hombre estaría dispuesto a permitir que otro hombre como él lo convenza simplemente porque tiene buena retórica, porque tiene carisma, o tal vez lo convenza haciendo terapia. Yo diría simplemente que eso sería imposible. Un hombre con este estado mental, emocional, espiritual, solamente podía cambiarle una intervención divina. Este hombre solamente podía ser cambiado por la poderosa mano de Dios. Solo Dios podía salvar y transformar a este hombre. Y gloria a Dios porque Dios lo hizo. Porque lo que es imposible para el hombre, dijo Jesús, es posible para Dios. Es posible para Dios. Lo que es imposible cambiar, lo que es imposible en cuanto a la salvación por nuestros méritos, es posible para Dios. Y esto es lo que da lugar justamente a nuestro segundo punto de esta mañana. Un hombre en estas condiciones, ahora Dios va a intervenir para convertirlo y para llamarlo al ministerio. Nuestro segundo punto es lo que ocurrió en la conversión de Pablo. Note versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Recuerde lo que leímos en los versículos 13 y 14. Vimos todo lo que Pablo hizo, porque versículos 13 y 14 nos muestra todo lo que Pablo hacía, pero versículos 15 y 16 nos va a mostrar lo que Dios hizo por Pablo. Versículos 13 y 14 Pablo decía, yo perseguía a la iglesia, yo quería destruirla. Yo quería destruir la iglesia con todas mis fuerzas. Yo aventajaba a mis compatriotas, a mis contemporáneos, en todas las tradiciones de mis antepasados. Yo hacía esto, yo hacía aquello. Con mi gran fuerza, Saulo de Tarso, yo hacía todo esto. Pero el versículo 15 comienza con un pero. Pero, una conjunción ahora adversativa, ahora nos va a mostrar lo contrario. Pablo viene haciendo todo esto, pero ahora nos va a decir lo que Dios hizo por Pablo.
Y bajo este relato de la perspectiva divina, ahora nos muestra Pablo cuál es la iniciativa divina. En el versículo 15, Pablo nos dice, fue Dios el que me apartó. En el versículo 15 nos dice, fue Dios el que me llamó. En el versículo 16 dice, fue Dios el que le plació revelar a su Hijo en mí. En el versículo 16 dice, fue Dios el que quiso que yo lo anunciara entre los gentiles, el que predicara el Evangelio entre los gentiles. Fue Dios. Fue la iniciativa divina. Y todo esto, si mira el versículo 24, en la salvación y en la predicación de Pablo, termina el versículo 24 diciendo que la iglesia glorificaba a Dios por causa de mí. Todo lo que hizo Dios fue para llevar gloria a su nombre. Qué maravilloso. Y observemos, mis hermanos, cada etapa de la iniciativa divina. Porque lo primero que nos dice Pablo, volviendo al versículo 15, es que fue un acto soberano de Dios que lo apartó desde el vientre de su madre. Lo apartó, dice, para consagrarlo al ministerio desde antes de nacer. De esto está hablando. Está hablando de su llamado al apostolado. Pablo dice que fue apartado desde el vientre de su madre, fue consagrado al ministerio antes de nacer. La misma acción soberana que nosotros vemos en la vida del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, verso 5, dice la Escritura, antes que yo te formara, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, y te puse por profeta a las naciones. La misma acción soberana, Dios llamando a Jeremías, Dios llamando a Pablo, Dios llamando a Jacob, un Dios soberano, escogiendo, preparando, apartando. Y así Pablo fue apartado para el ministerio. Pero lo segundo que nos dice es que el mismo Dios que lo apartó desde el vientre de su madre es el que lo llamó, note esto, por su gracia. Por su gracia. Dios le da una muestra de amor inmerecido. Le dispensa un favor inmerecido para salvarlo y para ponerlo al ministerio. Porque déjeme decirle algo, yo sé muy bien que esto está hablando cuando Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre para el apostolado. Pero no hay servicio, no hay ministerio si primero no hay salvación. Y la salvación es un acto soberano de Dios, de pura gracia. Y que podamos servir al Señor es un acto soberano de gracia también del Señor. Ninguno de los que estamos presentes merecemos ni calificamos para servirlo. Si somos salvos por su gracia, y si le podemos servir, también es por su gracia. Por eso, gloria a Dios, por su gracia. Y aquel hombre que era tan indigno, aquel hombre que se hallaba luchando contra Dios, como hemos leído recién, respirando amenaza de muerte contra la iglesia del Señor, tratando de destruir a la iglesia del Señor, ahora Dios le sale al encuentro para salvarlo y para ponerlo a su servicio. Oh, cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, cuán grande es la gracia del Señor para poder transformar a un pecador, porque Pablo sabe muy bien que no lo merece y que solo fue por gracia, solo fue por su gracia. Lo salvó por gracia, lo puso a servirle por gracia. La tercera cosa que Pablo nos dice es que fue Dios quien tuvo a bien revelar a su Hijo en él. Dice Pablo, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Es decir, que el propósito inmediato del apartamiento, el propósito del llamado, era revelar a su Hijo a la vida de Pablo. Respecto a esto, sabe que hay algunos comentaristas que tienen diversas opiniones. Algunos piensan si está hablando de la revelación en el camino a Damasco o si está hablando de todo lo que el Señor le reveló en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Bueno, para mí es indistinto. Puede ser una cosa o la otra. El problema no es ese, porque para mí el corazón del Evangelio es Jesús.
su persona para salvación, sus enseñanzas para santificación. Jesús siempre es el corazón del Evangelio. Pero si pensamos en el camino a Damasco simplemente, Pablo vio con sus propios ojos el resplandor de la gloria del Señor, cómo ese resplandor lo cegó y lo derribó en tierra, lo dejó aturdido. Escuchó la voz audible del Señor diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acciones que son externas, acciones que son netamente físicas, podríamos decir. Pero que esas acciones físicas, el poder ver, el oído, son de utilidad también para una comprensión intelectual, externa. Pero Pablo dice que Dios no solo se reveló de esta manera, sino que le reveló su Hijo en una forma interna, en una forma profunda. Esa es la gracia iluminadora que hizo caer del corazón de Pablo esas escamas que no lo dejaban ver. Fue Dios el que corrió el velo del corazón de Pablo para que él pueda experimentar lo que es verdaderamente el nuevo nacimiento. Fue la gracia de Dios transformando ese corazón de piedra y poniendo en Pablo un corazón verdaderamente de carne. Fue Dios revelando a su Hijo para la conversión de Pablo, para que ya no sea solamente un conocimiento externo, sino que este hombre ahora tenga un conocimiento experimental, donde pueda ver con los ojos del corazón que este Jesús que él perseguía era el Mesías, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y su vida fue transformada en ese instante. Y ya no es más Saulo de Tarso, sino que el poder transformador del Evangelio impactó en la vida de Pablo de tal manera que ahora lo convirtió en un creyente, dispuesto a morir si era necesario, por la causa de su Señor. Y en esa transformación, en esa salvación, en esa revelación, por supuesto que también empieza Dios a revelarle todas las enseñanzas del cielo. Empieza a tener revelación de lo que es el Evangelio y empieza a cumplir con su comisión. Y nuestro tercer punto es este justamente, lo que ocurrió después de su conversión. Versículo 16b en adelante, ahora nos encontramos con Pablo el predicador. Hemos visto un Pablo perseguidor, hemos visto un Pablo ahora ya creyente y ahora vemos un Pablo predicador. Esta revelación que Pablo recibe por una acción soberana de Dios tiene un propósito: predicar el Evangelio. Dios lo salvó, dice, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Mire ese para. Mire ese para. Fue Dios el que lo apartó, fue Dios el que lo escogió, fue Dios el que reveló a su Hijo, y el propósito de todo esto para que anuncie el Evangelio a los gentiles y que lleve la gloria a Dios. Pablo no dice en ningún momento que a él se le encomendó predicar la ley de Moisés para salvación, como querían hacerle creer estos falsos maestros judaizantes, que por cumplir la ley, por guardar los ritos de la ley, iban a ser salvos. Los falsos maestros decían: sí, está muy bien, la salvación es por gracia, es por la obra de Jesús, pero para terminar de ser salvo hay que circuncidarse, y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y hay que guardar el día de reposo. Ritos, ritos y más ritos. Y guardar tradiciones de los antepasados, porque recuerde que Pablo era celoso, dijo, de las tradiciones, no tanto de la ley, pero sí de las tradiciones. Y qué interesante, porque Pablo viene y dice: yo no vine a predicarles la ley de Moisés para salvación, como quieren hacerle creer los judaizantes. La ley fue justamente dada para mostrarles a ustedes cuál es la condición en la que ustedes están. La ley fue dada para mostrarles la incapacidad que ustedes tienen para cumplirla y para que ustedes sepan que por cumplir la ley nadie se puede salvar. Están bajo condenación, pero yo vine para anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Yo vine a ustedes para anunciarles acerca de la gracia del Señor, para traerles a ustedes las buenas noticias para todos aquellos que entienden y asumieron primero la gran mala noticia,
que todos están bajo condenación, que todos están perdidos, que ninguno se puede salvar por méritos propios. Para eso vine yo, para que todos aquellos que reconocen esa terrible noticia, esa mala noticia, vine a traerles la buena noticia. En Jesucristo hay gracia, en Jesucristo hay perdón de pecados. Para esto vine, dice Pablo, para anunciarles a ustedes el poder salvífico y transformador del Evangelio. Que todo aquel que se siente pecador, pero que deposita su fe en Jesucristo, no será condenado. Que si reconocen de todo corazón a Jesucristo como el único Salvador y el Señor de sus vidas, ustedes pasarán de muerte a vida eterna. Que pasarán de un reino de tinieblas en el cual ustedes habitan a un reino de luz, al reino del Hijo amado. Dios está extendiendo gracia y eso es lo que yo vine a ustedes a predicarle. Eso es lo que vine a predicar, eso es lo que vine a anunciar. Ustedes necesitan a Jesucristo. Y desde el versículo 17 en adelante, Pablo ahora hace un recorrido, yo diría, geográfico y temporal en lo que es el desarrollo y el crecimiento de su ministerio. Versículo 17 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. ¿Saben, mis hermanos? Muchos eruditos, comentaristas bíblicos, piensan que durante estos 3 años es que el apóstol Pablo recibió toda la revelación que vino de parte del Señor. La lógica es que así como el Señor estuvo 3 años con sus discípulos de noche y de día, estuvo 3 años equiparando lo que Pablo no había podido compartir. Bueno, la Biblia no lo dice, dice que estuvo 3 años, pero tiene mucha lógica, por supuesto. Versículo 19, en ese contexto dice Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesús, aquel que escribió la carta de Santiago que estuvimos compartiendo hasta hace poco tiempo. Y yo pienso, hermano, que es muy probable que al resto de los apóstoles no los vio porque estaban muertos de miedo, estaban todos escondidos. Él vio solamente a Pedro y a Santiago. Si nosotros miramos Hechos capítulo 9, versículo 26, dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Wow. Yo no sé dónde estaban estos discípulos en ese momento, pero Pablo dice: al único que vi, a Pedro y a Santiago, el medio hermano del Señor. ¿Y el resto? Bueno, es una deducción, ¿no? Pero sí la Biblia dice que todos le temían. Realmente al principio se le hizo muy difícil a Pablo entrar en comunión con la iglesia, hasta que providencialmente el Señor usó a Bernabé para llevarlo, para presentarlo delante de los hermanos, para contar el testimonio de Saulo, todo lo que había hecho, todo lo que había pasado en el camino a Damasco y cómo él ahora predicaba de Cristo valerosamente. Y recién ahí se quedó con los hermanos en Jerusalén, predicando, dice, libremente y hablando con valor en el nombre del Señor. Esto lo cuenta Hechos capítulo 9. Lo cierto, versículo 22 de Gálatas 1, que es lo que estamos leyendo, dice: pero todavía no era conocido en persona en la iglesia de Judea que era en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Había confusión en la iglesia primitiva, mi hermano. Había temor. Recuerde quién era Saulo de Tarso, un hombre feroz, del cual todavía estaban dudando, capaz que este se está mandando a la parte y viene de espía. Se hace el bueno y ahora anota nombre y después viene a buscarnos. Vaya a saber, ¿no? Lo cierto es que en ese tiempo no había WhatsApp, no había Instagram, no había Face, no había mail, no había nada de todo esto para que la información corra. Aquellos que iban a Jerusalén, se iban enterando de la vida de Pablo, de que había sido transformado, de que ahora estaba predicando el Evangelio. Y esto evidentemente empezó a correr boca a boca, pero había en la iglesia de Judea claramente un asombro
generalizado. Aquel legalista malvado y perseguidor de los cristianos ahora era un siervo fiel de Jesucristo, un apóstol comisionado por Dios para la proclamación del Evangelio. Aquel que quería destruir a la iglesia del Señor ahora estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y cuando la iglesia escuchó esta gran noticia, concluye el versículo 24 diciendo: y glorificaban a Dios por causa de mí. Glorificaban a Dios por causa de mí. Noten eso, que dice glorificaban a Dios. No glorificaban a Pablo. No glorificaban al perseguidor convertido. Glorificaban a Dios por la obra poderosa del Evangelio en la vida de Pablo. Porque ciertamente Dios tiene el poder para salvar y para transformar el corazón de un legalista furioso, un legalista indigno, en un creyente fiel y en un servidor de Jesucristo. Este es el punto. Glorificaban a Dios. Hermanos, solamente el Evangelio puede hacer esto. El Evangelio tiene un origen divino. Y a modo de conclusión, para ir cerrando la idea, porque ya estamos en el tiempo y tenemos que compartir la cena del Señor, quiero que pensemos por un minutito más. Los judaizantes, desde que empezamos a leer esta carta, intentaban permanentemente desacreditar el ministerio de Pablo, porque si lograban desacreditar el ministerio, desacreditaban el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo está defendiendo el origen y la autoridad que tiene el Evangelio. Es por eso que Pablo relata a los Gálatas en una forma condensada su autobiografía. En una forma sintética, él pone sobre la mesa su autobiografía para recordarles a estos hermanos quién era Pablo antes de su conversión. Recuerden que yo era un fanático religioso, que lo único que había en él era sed de destrucción, cegado por las tradiciones legalistas de los antepasados. Y Pablo espera que sus lectores mediten en esto, que ningún mensaje humano, que ningún mensaje por más intelectualista que sea, por más elocuencia que tenga un hombre para tratar de convencer y vender un producto, tenía el poder suficiente para cambiar la vida de un hombre como este. Un hombre perturbado emocionalmente, espiritualmente, lleno de odio. Solo el mensaje poderoso del Evangelio podía salvar y convertir a un legalista como este en un creyente y llamarlo, apartarlo para el ministerio como un apóstol, por la simple razón de que el Evangelio tiene origen divino. El Evangelio tiene un poder intrínseco porque sale de la boca, sale del corazón de Dios. Solamente el Evangelio puede hacer esto. Y Pablo, en su experiencia de conversión, con sus propios ojos vio un resplandor de luz que lo cegó y lo derribó en tierra. Con sus propios oídos él escuchó, dijimos, en forma audible la voz del Señor llamándolo. Pero fue el mismo Señor el que corrió el velo de su corazón para que pueda ver al Hijo. Tuvo que intervenir Dios en una forma poderosa para correr el velo y para que pueda reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Mis amados hermanos, nosotros no vimos el resplandor que vio Pablo, ni tampoco escuchamos la voz de Dios en una forma audible, pero hemos creído al mensaje del Evangelio. Hemos creído al mensaje del Evangelio y eso es suficiente para nosotros, para que ahora de esa manera podamos ver a Jesús a través del Evangelio, para que podamos oír a Jesús a través del Evangelio. Y fue Jesús el que salió a nuestro encuentro un día, el que regeneró nuestro corazón por medio del mensaje del Evangelio y nos llamó para salvación y para ponernos a su servicio. Y hermanos, reconozcamos que todo esto es pura gracia. Todo esto es pura gracia. El Evangelio es poderoso
Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1 que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es tan poderoso, mi hermano, que pudo salvar a un jefe de publicanos como era Leví y transformarlo en Mateo. Es tan poderoso que pudo salvar a un legalista como Pablo. El Evangelio es tan poderoso que pudo salvar a un inmoral como Agustín de Hipona. Tan poderoso que salvó la mente perturbada de Martín Lutero o a un traficante de esclavos como John Newton. Y el Evangelio es tan poderoso que salvó a un pecador como yo, a un gran pecador como yo, a un gran pecador como vos. Ese es el Evangelio. Y si en esta mañana hay alguna persona entre nosotros o a través de las redes sociales y hoy te das cuenta que todavía no tuviste ese encuentro con Jesús, si te sentís agobiado por tu pecado y te sentís que estás perdido en tus pecados, simplemente vení a Jesús. Hoy el Señor te está hablando por medio de las Escrituras. Tenés que reconocer tu pecado, arrepentirte de tus pecados y venir en fe al Señor Jesucristo, aceptándolo, reconociéndolo como el único Salvador y el único Señor. Porque nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si hoy te diste cuenta de tu condición, vení a Jesús. La respuesta para el hombre perdido, para el pecador que está perdido, siempre fue, es y será la misma. La respuesta es el Evangelio. La respuesta es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del Evangelio es Jesús. Y necesitas a Jesús para tu salvación. Necesitas el Evangelio para tu salvación. Y cuando sos salvo, seguís necesitando el Evangelio, igual que yo, para que cada día el Evangelio te santifique. Para que por medio de la intercesión de Jesús seamos guardados. Para que por medio de oír su palabra y cada vez ver con más claridad a Jesús, seamos formados nosotros cada día más a la imagen de Jesús. El corazón del Evangelio para el perdido y para el salvado siempre va a ser Jesús. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay libertad, solo en Jesús hay vida eterna. Necesitamos el Evangelio, que es poder de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz, Señor. Porque estaríamos perdidos, Señor, si tú hubieses mirado a otro lado. Gracias porque hoy por medio de tu palabra entendemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que tú nos llamaste por tu gracia a salvación y que por tu gracia también nos apartaste para servirte, para hacer de nosotros un pueblo santo, una nación santa. Gracias. Gracias por la obra de Jesús, porque hoy tenemos este privilegio de servirte, Señor, de pertenecerte. Pero, Señor, yo te ruego que si en esta mañana alguna persona aquí presente, o a través, Señor, tal vez de las redes que ni siquiera conocemos, esa persona todavía no te conoció, pero se dio cuenta de su condición, de que está perdido. Yo te ruego, Señor, toca su corazón. Cambia ese corazón de piedra y pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Quita el velo de su corazón, que las escamas de su corazón se caigan y pueda ver a Jesús como el único Salvador, como el único Señor, como el único Rey de gloria. Yo te ruego que te puedan ver, Señor, para salvación, para poder heredar vida eterna en Jesús. Te damos gracias. Y te pido, Señor, por todos los que ya te conocemos, que por medio del Evangelio, Señor,
que cada día lo necesitamos recordar por medio de tu palabra, Señor, que cada día te podamos ver mejor y oír mejor y santificar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Vos sabés cuán grande es nuestra debilidad, nuestras luchas con el pecado, con la carne, con este mundo que quiere agobiarnos y debilitarnos. Pero te damos gracias por Jesús y por tu palabra, porque no hemos quedado solos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque nos diste tu Espíritu, Señor, y porque estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En tu nombre, Jesús. Amén.